No, pues muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Alberto. Me encanta a mí dar diplomados a funcionarios públicos porque hay una retroalimentación siempre y uno termina a veces aprendiendo más de lo que puede compartir. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. La dinámica con la que vamos a trabajar es la siguiente. El módulo está pensado en, digamos, como en dos temas. Voy a compartir mi pantalla. No sé si pudieron revisar el programa. Lo voy a mostrar ahora acá. Es un sílabus muy chiquito. Sí, creo que ya lo están viendo, ¿no? Sí. Y básicamente lo que vamos a hacer es revisar, les decía yo, dos ejes en estas 4 horas que tenemos del módulo. Primero nos vamos a enfocar en qué es la rendición de cuentas. Probablemente algunos de ustedes ya tengan clara la definición, a lo mejor otros no. Entonces, lo primero que me gustaría subrayar, pues es que no hay un consenso. Es un concepto que ha seguido evolucionando a lo largo del tiempo, de manera que no tenemos una única definición de rendición de cuentas. Y la segunda parte tiene que ver con lo que les compete a los órganos internos de control, quienes, voy a decirlo así, de manera muy simple, ¿no? Pues son quienes fundamentalmente van a tener a su cargo el control de la corrupción en el ámbito municipal. Y como ya les comentó el doctor Alberto Becerra, estoy en el sistema estatal anticorrupción. Entonces llevamos prácticamente desde que se formó el sistema estatal anticorrupción, está esta preocupación por fortalecer las capacidades institucionales de los órganos internos de control en muchos sentidos, ¿no? Pero esa es una cosa que vamos a discutir hacia la segunda parte del curso. Y además de eso, añadí una bibliografía con algunos textos que les pueden ahondar más en todos estos temas que estamos, que vamos a discutir, ¿no? La idea sería trabajar más o menos hora y media sobre esta revisión de la rendición de cuentas, hacer un receso y luego regresar y entrar de lleno con el tema de los órganos internos de control. Ese es básicamente el contenido temático de esta sesión. Antes de arrancar, me gustaría preguntarles, digamos, de manera muy abierta y sin esperar definiciones enciclopédicas, ni mucho menos, que alguien nos compartiera cuál es su definición, cuál es su percepción acerca de la rendición de cuentas. Alguien que nos quisiera compartir una definición mínima de rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, pues por mi parte no tanto definir, pero sí decir lo que es para mí, ¿no? Rendición de cuentas es una forma de justificar acciones que se han realizado, que se llevan a cabo y que tienen precisamente un impacto y un origen en una sociedad que es la que precisamente aporta recursos y tiene la posibilidad y necesidad de que le digan en qué se gastaron esos recursos. La responsabilidad que tiene involucrada cada una de las personas, funcionarios que hicieron uso de esos recursos y digamos, toda la tramitología que se dio para realizar su programa o proyecto, calendarizar, realizar el presupuesto, el ejercicio y por tanto, pues
resto de información, la comprobación y por lo tanto la muestra de los informes que hayan hecho. Entonces es un ejercicio en el que las personas tienen ese derecho de saber, y no solo los que lo ejecutaron, también los que son recipientarios de esa información, pienso yo. Sí, totalmente de acuerdo. Tú estás abordando la rendición de cuentas presupuestaria en un sentido muy directo, ¿no? Como este derecho, como tú bien señalas, que tenemos los ciudadanos de saber en qué se están gastando los recursos y cómo se estructuran las decisiones de gasto, etcétera. Esa es una dimensión, ¿no? Y además, digo, para el contexto del diplomado es, yo diría, la más importante, ¿no? Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Francisco. Yo creo que, bueno, la rendición de cuentas tiene que ver, ¿no? Con la vigilancia de los ciudadanos, ¿no? Al quehacer público, al actuar de los servidores, ¿no? Que son los que vigilan y hasta cierto punto evalúan cómo está el funcionamiento pues, de todas las áreas de un municipio, en este caso, ¿no? No únicamente las que quizás tengan que ver con temas financieros. Sí, también, es decir, o sea, tiene un aspecto mucho más amplio. Y aquí la primera pregunta que quisiera que se hicieran es, ¿de quién es obligación la rendición de cuentas? ¿Del ciudadano? Es decir, de pedir información, de exigir que le expliquen, que le justifiquen, como decía Laura, o es una obligación del poder público, ¿no? Vamos a ver distintas aproximaciones a este concepto. A mí nunca me gusta como decirles, esta es la definición, ¿no? Insisto, porque creo que es un concepto en evolución. Y entonces, vaya, me gusta darles como varias aproximaciones, varias versiones y que ustedes decidan cuál es la que los convence más, ¿no? O la que consideran más adecuada. O posiblemente, doctora, también debe ser un cúmulo de conceptos o definiciones, porque como usted bien lo dice, hay visiones o hay entornos o limitaciones para determinados ejercicios, ¿no? Entonces, Sí, podría ser que no solo nos caracteriza un solo concepto, sino que a la rendición de cuentas le es aplicable una diversidad de conceptos por todo lo que conlleva o por quienes hacen a veces uso del ejercicio de facultades. claro. Sí, y totalmente de acuerdo contigo, pero además otra cosa en la que quisiera que pensaran, ya les hice una pregunta, quién es, quién sostiene la rendición de cuentas, digamos así, los ciudadanos o el gobierno, ¿no? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, quiero que se hagan, son, ¿cuáles son las condiciones para que suceda la rendición de cuentas? Antes de entrar a la definición de la rendición de cuentas, ¿sí? Yo me voy a enfocar en las condiciones de la rendición de cuentas en un contexto democrático, ¿sí? Es decir, lo que vamos a discutir aquí, lo que vamos a revisar aquí, que por supuesto aplica para los órganos de control interno, está pensado en el contexto de una democracia. ¿Por qué? Porque en los regímenes autoritarios, por ejemplo, también hay rendición de cuentas, ¿sí? Hay por aquí un trabajo muy interesante que, por ejemplo, habla de la rendición de cuentas en el narcotráfico. O sea, sí hay mecanismos de exigencia, de control, de vigilancia. Estas palabras tan importantes que ustedes han estado refiriéndose ahorita, ¿no? Como la de vigilancia, como la de control, como la de justificación. Y ese artículo, por ejemplo, decía que en el narcotráfico, pues es directa la forma de control, ¿no? Si haces, es muy de premio y castigo.
Si a quien tú le rindes cuentas considera que hiciste bien las cosas, pues hay un pago en efectivo o hay una especie de premio, ¿no? Pero si no sucede así, si no cumples las órdenes, si no eres eficiente en las órdenes, pues a muchos delincuentes les cuesta la vida, ¿no? Entonces, los mecanismos, por ejemplo, de control y de rendición de cuentas en el narcotráfico son muy eficientes, pero son muy brutales, ¿sí? En una democracia, pues no podemos esperar ese tipo de sanciones ni de mecanismos, ¿sí? Entonces, en un contexto democrático, la rendición de cuentas tiene características muy específicas, insisto, que no van a estar presentes en otros sistemas, ¿no? Y eso al mismo tiempo hace que el concepto de rendición de cuentas no se quede estático, porque no estamos en un régimen que no se mueve, que no cambia, ¿no? Entonces, lo primero que yo quisiera subrayar, digamos, algunas características fundamentales de la democracia, pues es que es un mecanismo, es una forma de gobierno en la que la ciudadanía elige directamente a quienes la representan, en que la democracia además se basa en sistemas de votación, donde normalmente la lógica que impera es la lógica de la mayoría, ¿no? Y aquí hay un montón de mecanismos para eso, pero que el hecho de que, digamos, el consenso o la toma de decisiones siga las reglas de mayoría, ya sea mayoría simple, mayoría calificada, etcétera, etcétera, no implica pasar por encima de las minorías. Al contrario, lo que hacen las democracias o lo que deben hacer es proteger los intereses de las minorías y garantizar igualdad de oportunidades, ¿no? Fundamentalmente. Pero también, digamos, las democracias tienen una dimensión económica en la cual se debe fundamentalmente también proteger que haya cierto sistema de redistribución social, ¿no? Esto es bien, bien importante porque, por ejemplo, en un régimen autoritario no necesariamente hay un sistema de redistribución social equitativo, ¿no? En un régimen autoritario lo que suele suceder es que las élites, por ejemplo, se apropian de los recursos públicos en detrimento de la población, ¿no? Porque la lógica política y organizacional pues, es completamente diferente, ¿no? En cambio, digamos, uno de los elementos esenciales de la democracia es esta dimensión económica, ¿no? Si la democracia no logra promover un sistema de redistribución social, muchas veces tiende a ser débil, ¿no? Y esta otra parte, ¿no? La democracia también se basa en un sistema de escrutinio de los servidores públicos a través de la participación de los ciudadanos. Entonces, digamos, hay dos formas, hay dos mecanismos en la democracia en que los ciudadanos podemos establecer mecanismos de rendición de cuentas. Uno es, por supuesto, a través del voto y ese mecanismo va a ir directamente sobre funcionarios electos, ¿no? Sobre políticos electos para los diferentes cargos, presidente, diputados, senadores, presidentes municipales, etcétera, etcétera. Pero también podemos tener sistemas de escrutinio para funcionarios públicos no electos, ¿no? Que eso tampoco necesariamente pasa, por ejemplo, en regímenes autoritarios, ¿no? Ahí, digamos, es una dirección mucho más vertical. Y como ya les decía, en una democracia podemos tener formas de democracia directa en la que de manera inmediata y continua podemos participar en la toma de decisiones, en la que podemos nosotros formar parte de los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Y aquí, digamos, lo que va a prevalecer en esta democracia directa es que las decisiones sean aceptadas por la mayoría o por el consenso de la mayoría, porque la forma de votación, pues, es inmediata. Pero en el tipo de democracias que nosotros vivimos, en el tipo de democracias representativas, no es tan fácil hacer esto, ¿no? Es decir, no es tan fácil
llegar a consensos, ¿sí? Por el contrario, o sea, se vuelve entre más población hay, entre más gente va a participar en esta democracia representativa, pues obviamente se tienen que establecer mecanismos para agregar las preferencias de los ciudadanos. Entonces aquí, pues más bien participamos de manera indirecta y de manera limitada, ¿no? Y por supuesto, el mecanismo es la delegación de nuestra voluntad hacia otros, ya sean los partidos políticos o a los políticos directamente, ¿sí? Pero nosotros delegamos nuestra voluntad a que otra persona u otra organización tome las decisiones por nosotros, ¿sí? Y por eso se necesita en una democracia representativa mecanismos más eficientes, y yo diría incluso más en cantidad y en calidad que en otro tipo de sistemas políticos, ¿no? Entonces, en una democracia representativa, el hecho de que nosotros deleguemos y elijamos a los representantes a través de diferentes mecanismos, hace más complejo el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. Idealmente, en una democracia representativa, digamos, debe haber una especie de división laboral entre lo político y las gestiones públicas. Por eso les decía yo, tenemos en un contexto democrático que tener claridad entre los funcionarios electos y los no electos. Ambos son igualmente responsables, ¿no? Pero los mecanismos que se activan para unos y a otros son diferentes, ¿sí? Tener una buena democracia representativa, digamos, nos permitiría establecer en cargos públicos a los más eficaces, a los que tienen más experiencia, a los que están más preparados para los cargos públicos, ¿sí? Y de alguna manera el hecho de delegar las funciones públicas a otros hace que el ciudadano se pueda distanciar relativamente, ¿no? Porque, insisto, se establece un pacto de delegación, ¿sí? Ahora, entendiendo esta circunstancia, para mí es muy, muy importante subrayar que en un contexto democrático la rendición de cuentas funciona con sus propias reglas, ¿sí? Y que y también les voy a hacer una aseveración, digamos, muy personal. O sea, yo sigo creyendo en la democracia, y para mí la democracia nos sigue ofreciendo la posibilidad de mejorar nuestros mecanismos de interacción con el poder público, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, yo no estoy desencantada de las democracias, a pesar de que se haya escrito tanta literatura sobre el desencanto de las democracias. Yo creo que nos abre la amplísima posibilidad de generar mecanismos que nos permitan incidir con lo difícil o con lo sencillo que pueda hacer eso. Entonces, si me conceden ese optimismo, digámoslo así, ahora sí me gustaría un poco discutir, más que, insisto, llegar a una conclusión única de qué es la rendición de cuentas. Para empezar, es un concepto anglosajón que se tradujo al español, pero que no tiene una traducción directa, ¿no? Insisto, es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La palabra anglosajona es esta de accountability, ¿no? Que en inglés, digamos, tiene su definición, ¿sí? Pues, como de hacer a alguien exigible de algo, ¿no? Es decir, alguien que tiene que responder por algo, y que está implícito esta palabra que también señalaban de la vigilancia, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que este concepto de rendir cuentas expresa de una manera amplia dos cosas: la vigilancia y el control del poder. Lo que ustedes hace rato están señalando. Es decir, que haya mecanismos
que nos permiten vigilar, supervisar, auditar a quienes están ejerciendo cargos públicos, sean electos o no electos, ¿no? Pero además no solo vigilarlos, sino también controlar sus decisiones y los efectos que tienen las decisiones sobre el propio régimen democrático. Y cuando me refiero al régimen democrático, otra vez regreso, no es solo lo político, ¿no? También es lo económico y también es lo social, es decir, también estamos tomando decisiones que van a afectar la economía o van a beneficiar la economía de todo mundo, ¿no? Entonces, eso solo se puede si hay una construcción de mecanismos institucionales de pesos y contrapesos, ¿no? Y la otra cosa que quisiera subrayar es que es un concepto bidireccional. Es decir, necesitamos dos actores en esta ecuación de la rendición de cuentas. Porque si yo me exijo solita cuentas a mí, voy a ser poco objetiva, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Entonces, como decía Andrea Scheller, que probablemente algunos de ustedes lo conozcan, ¿no? Es una exigencia del contexto democrático, pero es una exigencia, insisto, que por su propia complejidad, pues no, de pronto no la tenemos tan clara en cuanto a todos sus alcances, ¿no? Es un fenómeno complejo, es un fenómeno que va cambiando. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Hace 20 años no hablábamos de gobierno abierto. Y hoy creemos que un gobierno abierto es una forma, es un mecanismo que facilita la rendición de cuentas. Y entonces hoy es una cualidad deseable, por ejemplo, que existan políticas de gobierno abierto en cualquier administración pública, ¿no? Y yo siempre les digo, a ver, no hay que confundir gobierno abierto con gobierno digital. Una cosa es, por ejemplo, que haya plataformas, por ejemplo, para el pago del predial en este momento, ¿no? Que estén funcionando las plataformas virtuales, los kioscos virtuales para pagar el predial, para pagar los refrendos, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, ¿no? Pero eso es gobierno digital, es decir, no, sí hay una especie de comunicación, pero es muy pasiva entre los gobiernos municipales y la ciudadanía, ¿no? Pero ya tener políticas de gobierno abierto implican procesos de cooperación mucho más complejos entre el gobierno municipal y la ciudadanía, ¿no? Entonces no es, o sea, no soy proactivo, ni soy, ni necesariamente estoy rindiendo cuentas por tener un portal donde estoy cobrando el predial o los refrendos o las multas, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? No me voy a adelantar. Pero simplemente quiero decirles, bueno, hace 40 años, cuando pensábamos en la rendición de cuentas, el principal mecanismo que considerábamos para rendir cuentas era el voto de la ciudadanía, ¿no? Cómo la ciudadanía podía premiar o castigar a los funcionarios públicos electos, ¿no? Los servidores públicos electos. Y hemos evolucionado exponencialmente al grado de que hoy la ciudadanía forma parte de los mecanismos de rendición de cuentas, ya no nada más en esa forma, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Aquí hay algunas definiciones que voy a discutir. Insisto, quiero que vean la evolución del concepto y quiero que vean las diferentes aproximaciones de estos autores, ¿no? Por ejemplo, esta definición de MacLean de 1996 dice que la rendición de cuentas es un requisito, ¿no? Para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, que actúan como respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados y aceptan responsabilidad en caso de sus errores, incompetencia y engaño. Si ustedes ven, y espero coincidan conmigo, esta es una definición relativamente pasiva
de la rendición de cuentas. No la ve tanto, para empezar, no la ve tanto como un proceso, ¿no? Sino la ve como una obligación de los funcionarios para explicar qué hacen, ¿sí? Pero si ustedes ven, incluso pareciera aquí como que la ciudadanía es un actor pasivo que no pregunta, sino que deja la operación del concepto como al funcionario público, ¿no? No sé si alguien de ustedes tenga una opinión sobre esto. Pero es, digamos, un tanto una concepción limitada de la rendición, ¿no? Ahora, Sí, sí, parece adelante. efectivamente, doctora, que queda corta, ¿no? Como usted lo comentaba, y este concepto de accountability realmente es muy amplio, implica muchos aspectos y si nosotros nos atuviéramos a lo que dice McLean, pues sí, efectivamente queda muy pobre, no alcanza a llenar todo lo que implica la rendición de cuentas. Sí, totalmente, ¿no? Ahora, esta que sigue, la de Mulgan, muchas gracias. La de Richard Mulgan es todavía más elemental. Dice, es el proceso de ser llamado a cuentas por alguna autoridad por sus actos, ¿no? De llamar a cuentas, perdón, a alguna autoridad por sus actos. Entonces es todavía como mucho más limitado, ¿no? Porque no te dicen ni para qué, ni por qué, ni por quién. Es muy elemental. Esta otra de Aguilar dice, rendir cuentas es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del cumplimiento de responsabilidades, ¿no? Otra vez está muy orientada a revisar la actuación de los funcionarios públicos, ¿no? Esta, por ejemplo, de Ugalde dice, es la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad, que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento. Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o agentes para garantizar que la información proporcionada sea fidedigna. Entonces, esta es una definición mucho más teórica, ¿no? Y está implicando varios conceptos que ahorita vamos a ver. Pero para empezar, sí dice que es una obligación de los mandatarios, vamos a decirlo así, de los servidores públicos, pero que también implica, ¿no? Pues una actividad también implica que haya una acción de quienes son los mandantes, ¿no? En este caso, la ciudadanía. Entonces, digamos, es un concepto relativamente más dinámico que los otros tres. Y aquí sí hay que señalar que Andreas Scheller establece justamente 3 características de la rendición de cuenta que ahorita vamos a ver. La de delegación, por esto que Ugalde señaló, la de representación, la de sanción y la de responsabilidad. Digamos, esas serían como 4 dimensiones de la rendición de cuentas, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas. La delegación, insisto, implica que hay un principal, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con la teoría del principal y agente. La teoría del agente principal es un modelo, ¿no? Es un modelo de relaciones, digámoslo así, en economía. De ahí viene, de ahí tiene su origen, de la teoría económica, en la cual en el establecimiento de un contrato, así de un simple contrato, hay 2 partes, un principal y un agente. El principal va a delegar en el agente una determinada actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en el ámbito privado, por ejemplo, yo puedo contratar a un arquitecto para que construya mi casa, ¿sí? Entonces, yo soy el principal, yo tengo el capital, yo voy a poner el dinero y lo que yo no tengo
es el conocimiento para hacer esa casa, ¿no? Y por eso voy a contratar a una persona que tiene las credenciales para poder realizarlo. Normalmente cuando hacemos ese tipo de transacciones, lo que establecemos es un contrato, ¿no? Un contrato donde se firman las obligaciones de la gente, en este caso el arquitecto, que va a hacer, por supuesto, construir la casa, pero también las obligaciones del principal y los derechos de ambos, ¿no? Entonces, claro, el agente va a ser el encargado de construir la casa, pero ¿cómo? ¿No? ¿Bajo qué características? ¿Cuál va a ser el presupuesto máximo, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser el tipo de materiales con los que se van a construir? Todo eso viene o debe quedar establecido en un contrato, ¿no? ¿En qué plazos? ¿A cuánto va a costar? ¿Qué es lo que va a hacer exactamente? ¿En qué tiempo lo va a hacer? ¿Y qué pasa si no cumple con esas 3 cosas mínimas? Ya no le pago, me regresa el dinero, lo demando, ¿qué pasa? ¿No? Pero el principal también tiene obligaciones con respecto, y también tiene derechos, por supuesto, con respecto a la gente, ¿no? Entonces, la principal responsabilidad del principal, valga la redundancia, pues es pagar, es decir, si no hay dinero no se puede hacer la casa, ¿no? Y por supuesto, su derecho es obtener ese servicio o ese producto por el cual está pagando en la calidad, cantidad y tiempos que establecieron. Bueno, esto que es así de la teoría de contratos, ¿no? El tema del agente principal, se, digamos, se posicionó como todo un paradigma en la teoría de la elección pública y en la teoría en general, digamos, aquí el teorema del principal agente lo van a encontrar ustedes en muchas disciplinas, en la ciencia política, en política pública, en economía pública, en sociología política, en muchas disciplinas, ¿no? Y para la rendición de cuentas es vital porque es como el cimiento teórico de la lógica de la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, en una democracia, los principales solemos ser los ciudadanos, porque en una democracia representativa como la que estaba yo hablando hace rato, ¿no? Solemos ser los ciudadanos porque nosotros delegamos que se tomen decisiones del poder público, como decía hace rato Laura, es decir, que se ejerzan, por ejemplo, recursos públicos, ¿sí? A los partidos políticos o a los funcionarios electos, ¿no? Tenemos esa doble, ahorita lo vamos a ver. Entonces, nosotros somos los principales y los agentes son todos los funcionarios públicos, sean electos o no electos, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante es que la forma de delegación se establece a través de un contrato, ¿no? En el caso de nosotros como ciudadanos, nuestro contrato está en la Constitución Política y en todas las leyes secundarias, en el Código Electoral, pero fundamentalmente está en la Constitución, ¿no? Ahí es donde queda muy claro qué es lo que deben y pueden hacer los servidores públicos y qué es lo que no deben hacer, ¿no? Entonces, la delegación es justamente esta delegación de autoridad del principal sobre el agente, ¿sí? Entonces, el primer supuesto es que los agentes se van a comportar tal y como dice el contrato. Y si ustedes han establecido contratos, sabrán que muchas veces eso no sucede, ¿no? Muchas veces pasa que contratas, por ejemplo, a una persona, a lo mejor para que remodele o construya tu casa y empiezan a pasar cosas, ¿no? Desde que te empieza a encarecer el precio de ciertos productos o que no entreguen los plazos establecidos o que no hizo las cosas como habían pactado, en fin. Pero lo primero es esta delegación, ¿no? Es decir, este contrato en el cual yo le digo al otro que actúe en mi responsabilidad, en mi representación y responsabilidad, ¿sí? Eh, la otra dimensión, digamos, de la rendición de cuentas es la de la representación, ¿no? Entonces, el agente me va a representar como principal
y va a actuar en mi nombre. Bajo ese supuesto, el principal tiene que informarme absolutamente de todo lo que decide y hace en su nombre, ¿sí? Entonces, ¿dónde compró el material? ¿Dónde compró el cemento? ¿Dónde compró la pintura? ¿Cuánto le costó? ¿No? Porque finalmente lo está haciendo con mi dinero, como decía hace rato Laura, ¿sí? Entonces, tiene que representar, tiene que rendirle cuentas. Ahora, aquí hay una responsabilidad mutua, ¿sí? Por un lado, el agente permanentemente me tiene que informar de sus actos, ¿sí? Pero también yo estoy obligado a monitorear las acciones de la gente. Aquí pueden suceder muchas cosas por las cuales el agente puede ocultar información o puede no ser sincero. Y estas muchas cosas son objeto, insisto, de la teoría de la elección racional o de la elección pública, ¿sí? Puede tener intereses particulares porque es otra persona, ¿sí? Y porque tiene una racionalidad diferente a la mía. Mi racionalidad es tener una casa. La racionalidad, por ejemplo, a lo mejor del arquitecto es ganar dinero, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, tú pides que se compre, no sé, un mueble de determinada marca, ¿no? ¿Cuántas veces yo, a ver, cómpreme un lavabo para el baño de determinada marca, no voy a decir marcas, ¿no? Y te compran uno de menor calidad que se parece, pero que no es el que todavía está, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué suceden estas cosas? No solo porque la gente tenga sus propios intereses, sino porque hay una cosa fundamental en esta relación que se llama información. La información es básica. La gente va a tener más información que nosotros porque él es el que está llevando a cabo esa responsabilidad, es el que está implementando las acciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces él sabe cuánto cuestan las cosas, quién las vende, ¿sí? Cuáles son las características físicas de las cosas. Y entonces él tiene más poder en ese sentido que el principal, porque tiene información. Hay un concepto en micro justamente que se llama asimetrías de información, que es precisamente esta brecha de información. Y estas asimetrías de información pueden ser deliberadas o si pueden ser planeadas o pueden ser simplemente hechos contextuales. Pero en todo caso, las asimetrías de información generan cierta ventaja de la gente sobre el principal. Además de las asimetrías de información, hay otra cosa que se llama riesgo moral, ¿no? Que también, digamos, está en la microeconomía. El riesgo moral, para que se entienda de manera muy, muy rápida, es una decisión racional para beneficiarse el agente. Si yo veo, por ejemplo, que la persona que me contrató para hacer la casa no me pide facturas, si yo veo que la persona que me contrató para hacer la casa no me pide un desglose de gastos y me puedo quedar con un poquito más de dinero, lo voy a hacer. Sería no racional, ¿no? Bajo esa lógica. O sea, si yo puedo incrementar mi ganancia porque no hay una vigilancia, porque no hay un control, pues lo voy a hacer. Si además la probabilidad de que me descubran es muy baja, pues lo voy a hacer, ¿sí? Entonces hay una serie de incentivos que alteran este contrato de delegación entre agente principal. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Y en México, pues ustedes saben que nos pasa un día sí y otro también, ¿sí? Entonces, estas asimetrías de información o estos escenarios de riesgo moral alteran esta relación de la rendición de cuentas y esta idea de la responsabilidad. Entonces, muchas veces el principal no sabe lo que hace el agente por falta de información, ¿sí?
Luego, la otra dimensión de la rendición de cuentas son las sanciones, ¿sí? Cuando es claro que la gente incumple en sus responsabilidades, el principal tiene mecanismos para imponerle castigos y sanciones. Normalmente estos tienen que venir en el contrato. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros emitimos un voto, estamos definiendo la preferencia para que un partido político ocupe un cargo en la administración pública, sea en el gobierno municipal, en el gobierno estatal o en el gobierno federal, ¿no? Cuando no votamos por ellos, digamos, es una forma de castigar o de sancionar porque no cumplieron con las expectativas o porque no cumplieron con las promesas de campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de la administración pública, como ustedes saben, la ley de responsabilidades define cuáles son justamente esas sanciones para los funcionarios públicos que no cumplen con los mandatos que tienen establecidos. Entonces, en el contrato es tan importante que estén definidas las responsabilidades como las sanciones, ¿sí? Entonces, este contrato va a ser muy importante y podemos tener dos tipos de contratos, ¿sí? Contratos formales y contratos informales. En los contratos informales, como su nombre lo indica, pues hay sanciones que pueden ser más de carácter verbal o social, ¿sí? Es decir, pueden ser más consuetudinarias hasta cierto punto. Y en el caso de las sanciones formales, pues sí se expresan a través de reglas o leyes escritas, ¿sí? Pero ambas pueden ser igualmente duras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las sanciones informales, pues puede haber, digamos, prácticas, por ejemplo, como de rechazo comunitario, como pérdida de confianza, como destierro social, ¿sí? Cosas que pueden ser muy, muy fuertes para una persona, ¿no? Y en el caso de las sanciones formales, pues pueden ser penas administrativas o penales, afuera, etcétera, todas las que están establecidas en el Código Penal y en la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Entonces, en el contrato tienen que quedar establecidas y suelen quedar establecidas sobre todo las sanciones de tipo formal, pero insisto, también pueden operar las sanciones informales, por ejemplo, la pérdida de reputación, ¿no? El hecho de que quedas expuesto como un mal proveedor. Y justamente a partir de estas 4 dimensiones, me voy a pasar acá, de estas 4 dimensiones de la rendición de cuentas, la delegación, la representación, las sanciones y la responsabilidad, es que el mismo Andrea Schedler estableció los pilares de la rendición de cuentas, ¿no? Que son la responsabilidad y las sanciones. Es decir, que alguien se haga cargo de las acciones y que haya premios o castigos por cumplir o no cumplir con este contrato. Pero él establece que para que podamos establecer estos dos mecanismos de rendición de cuentas, responsabilidad y sanciones, tienen que haber dos pasos previos, tienen que haber dos elementos previos. La información y la justificación, que es lo que ustedes estaban señalando ahorita muy, muy al principio de la clase, ¿no? Entonces, como también señalaron al principio de la clase, la información, pues es la existencia de mecanismos de acceso a la información, de publicación, de toda la información gubernamental, ¿no? Puesta a disposición de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la existencia de información tiene que ver con que el gobierno de manera proactiva, ¿no? O de manera obligada, ponga a consideración de toda la ciudadanía justamente qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero, digamos, la justificación tiene que ver con algo que ustedes mismos señalaron, que está más porque se explique, ¿no? Porque se explique y se detalle qué es lo que se hace, por qué se hizo, y cómo se hizo. Es decir, que exista una racionalidad, que haya un argumento racional de por qué se hicieron las cosas de determinada manera, de tomar decisiones de determinada manera, ¿no? Y al principio, fíjense, cuando Schindler, digamos, estableció estos dos elementos de la rendición de cuentas, fundamentalmente a lo que estaba apelando era a la existencia de mecanismos de transparencia y acceso a la información, ¿no? Pero también estos conceptos se han ido complejizando a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, ahora cuando hablamos de justificación, en términos de la rendición de cuentas, pues estamos pensando, por ejemplo, en este nivel de detalle de que se explique, por ejemplo, todo el gasto público, ¿no? O sea, no es solo una cosa, o sea, no es solo una cosa, ¿cómo diría yo? De palabra, sino se volvió muy técnico. O sea, a ver, y aquí me voy a detener un poco, ¿no? Cuando hace 20 años, 30 años discutíamos la información, insisto, estábamos pensando en datos públicos, así en abstracto, ¿no? En que los gobiernos proporcionaran la información y que además los gobiernos justificaran sus decisiones, es decir, que hubiera una explicación de por qué tomaban esas decisiones, ¿sí? Bueno, esto se volvió, insisto, un tema muy técnico, porque, por ejemplo, ¿cómo va a haber información? Y construimos el INAI, ¿no? Antes IFAI, o sea, para poder cumplir este requisito del que hablaba Schindler, principios de los años 90, bueno, pues después se construyó el IFAI, el antiguo IFAI, y se invirtió muchísimo dinero y muchísimo conocimiento para generar mecanismos que nos permitieran tener información, ¿no? Pero ¿qué creen? Que en algún momento de ese trayecto, alguien levantó la mano y dijo, a ver, en México no podemos tener información si no tenemos archivos, ¿no? Porque ¿dónde se van a guardar los datos del gobierno? ¿Dónde se van a guardar las minutas, por ejemplo, donde se decide tal o cual cosa? Entonces tenemos que tener archivos, fíjense, o sea, en México entramos como al revés. Primero nos volcamos en edificar, digamos, las garantías para el acceso a la información, las garantías para la transparencia pública, pero jamás pensamos en los archivos, ¿no? O sea, el tema de archivos tiene menos de 10 años que cobró auge en México. Y quienes trabajan en municipios no me dejarán mentir, el sistema de archivos es un enorme reto para cualquier administración. Pero efectivamente no podemos tener información si no tenemos archivos. Entonces, primero construimos instituciones para el acceso a la información y apenas nos dimos cuenta de que teníamos que construir instituciones para preservar esa información, que son los archivos. Entonces empezamos un poco al revés, ¿no? Y en el ámbito de la justificación, al principio pensamos que justificar era simplemente que se presentaran los argumentos de por qué se toman las decisiones, ¿no? Y esto se volvió también mucho más complejo, ¿sí? Justificar ahora no es decir, bueno, pues se construya el aeropuerto de Santa Lucía, porque yo creo que va a mejorar el flujo de aviones en la Ciudad de México, ¿no? O sea, cuando hoy les decimos a los servidores públicos que tienen que justificar,
es que tienen que presentar datos técnicos, es decir, y hemos construido instituciones para poder justificar las tomas de decisiones públicas, ¿no? Entonces, no solo es que haya datos, es que se utilicen esos datos para justificar la racionalidad de las decisiones públicas, ¿no? Y además hemos establecido mecanismos de evaluación para verificar que las justificaciones de los funcionarios públicos efectivamente tengan esas consecuencias. O sea, yo no puedo salir y decir, ya, con este programa abatí la pobreza, si la evaluación de Coneval me dice que hoy hay más pobres que antes, ¿no? Entonces, insisto, esto que empezó hace no muchos años como una especie de parteaguas en la gestión pública, se ha vuelto un tema muy técnico, no deja de ser político, por supuesto, pero también se ha vuelto un tema profundamente técnico, ¿no? Entonces, la existencia de estos pilares de la rendición de cuentas, lo que quiero decirles, es que no es un asunto nada más político, sino también es un asunto muy, muy técnico, ¿sí? Hay varios criterios normativos para, justamente en este sentido, para validar la rendición de cuentas, para saber si estos pilares se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Hay criterios políticos, hay criterios profesionales, hay criterios legales, hay criterios financieros y hay criterios éticos o de integridad, por ejemplo, ¿no? En el ámbito político, pues por supuesto lo primero es esta responsabilidad legal y política que tienen todos los servidores públicos, electos y no electos, ¿no? Los resultados que dan sus políticas públicas, sus calidades y capacidades como políticos y como funcionarios, ¿sí? Esos son, digamos, y son criterios normativos en el sentido de que quisiéramos, ¿no? Sería deseable que estuvieran presentes en la estructuración de estos pilares, ¿sí? Que fueran parte de la sustancia de estos pilares. En los administrativos, quisiéramos que, por ejemplo, todas las decisiones del gobierno, todo el gasto público, como señalaba Laura al principio, se realizara con eficacia, con eficiencia y de manera económica, ¿no? O que los actos burocráticos estuvieran apegados a los procedimientos establecidos. Yo les digo muchas veces a mis alumnos de administración gubernamental que luego tengo ahí mis dudas con los criterios de eficiencia y de eficacia, porque a veces en favor de esta frase de hacer más con menos dinero, ¿no? Luego en realidad tenemos malos resultados, ¿no? Piensa, por ejemplo, estos programas de las mochilas para estudiantes, pues muchas veces son útiles escolares o son mochilas de mala calidad, ¿no? Que a los 2 o 3 meses de que te las entregaron, pues se rompen o se despastan y que al final, pues el hogar tiene que hacer el gasto que supuestamente se iba a ahorrar, ¿no? Porque no, muchas veces estos programas y las evaluaciones lo han mostrado, no siempre son de la mejor calidad, ¿no? Entonces, pues, digamos, ahí hay que tener cuidado con esos criterios de eficacia y de eficiencia, ¿no? Hay criterios profesionales, por ejemplo, que se cumplan las normas profesionales, las normas legales y constitucionales, ¿no? Que los actos que se están justificando o de los cuales se está informando vayan acorde con la ley. Y en ese sentido también hay normas, hay criterios, digamos, legales y constitucionales, fundamentalmente, que se respalde el cumplimiento a la ley. Hay criterios normativos de orden financiero, ¿no? Que haya una eficiencia razonable, que el gasto se ejerza con legalidad y con transparencia, ¿sí? Y hay criterios éticos o morales, por ejemplo, que se cumplan con ciertos estándares de integridad, ¿no? En el servicio público, ¿sí? Entonces, esto sí le da más sustancia a estos pilares de la rendición de cuentas. Ahora,
Vamos a tener, espero no estarme yendo muy rápido, mucha información. Vamos a tener diferentes tipos de rendición. ¿Sí? Los mecanismos más tradicionales son, y aquí sí quisiera que quede bien claro pues este tema, porque es parte del ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Hay dos tipos tradicionalmente digamos hay dos tipos de rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas vertical, que básicamente es una relación jerárquica donde el principal le exige rendir cuentas a la gente, ¿no? Es así, es una relación completamente vertical, ¿sí? Y bajo esta lógica de rendición de cuentas vertical, entonces el principal tiene todas las potestades, todos los derechos para exigirle a la gente que le explique qué hizo, ¿no? La forma más tradicional de rendición de cuentas vertical es el voto, ¿no? Cada determinado tiempo los ciudadanos les exigimos a través de nuestro voto a los partidos políticos, los evaluamos, digamos, y los premiamos o los castigamos respecto a si cumplieron con sus promesas de campaña o con sus plataformas políticas, o si tuvieron un buen desempeño en el gobierno, ¿no? Entonces, este es el mecanismo más tradicional en una democracia, ¿no? Y el elector es quien, a través, insisto, del voto, premia o castiga a los poderes o a un determinado político o a un determinado político, ¿no? Y la otra forma más tradicional de rendición de cuentas es una relación de cuentas entre agencias gubernamentales que tienen un mismo nivel, ¿no? Entonces, ellas se pueden supervisar, se pueden auditar, se pueden pedir cuentas entre ellas porque tienen, digamos, el mismo nivel jerárquico, ¿no? Entonces, esta no es una relación vertical, sino al contrario, ¿sí? Por ejemplo, el legislativo puede llamar a rendir cuentas al Poder Ejecutivo, ¿sí? El judicial puede llamar a rendir cuentas, por ejemplo, al Ejecutivo y a veces al Ejecutivo para una cosa. Y entonces ellos se pueden supervisar de manera mutua. Estas son como las formas más fundamentales de rendición de cuentas. Hay tipo, no las quise meter aquí, pero por ejemplo hay una dimensión de cuentas, hay una relación diagonal, por ejemplo, ¿no? Pero digamos es un diagrama. Ahora, además de la rendición de cuentas horizontal y vertical, hay otros tipos de rendición de cuentas, ¿no? Hay una rendición de cuentas, por ejemplo, interna, en la cual el miembro de una institución es el encargado de vigilar a la propia institución. El ejemplo más claro pues, son los órganos internos de control en los municipios, ¿no? Ellos justamente la función principal de ellos es ver cómo se conducen los servidores públicos de esa institución, ¿no? Y hay una vigilancia externa donde se le encomienda a un órgano completamente independiente a la institución revisar el desempeño de la institución, ¿no? Y aquí el ejemplo más claro pues son, por ejemplo, las entidades de fiscalización superior, la Auditoría Superior del Estado o la Auditoría Superior de la Federación, que son agencias completamente externas a la institución y que van a emitir una opinión sobre la conducta de, ¿sí? Y hay otros tipos de rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, hay una rendición de cuentas legal que se orienta sobre todo a evaluar si la actuación de los funcionarios está ceñida constitucionalmente a lo que la ley ordena y entonces el foco de atención son las acciones legales, ¿no? Hay una rendición de cuentas social o societal, como le llaman, que tiene que ver más con cómo el electorado
hace que las políticas gubernamentales respondan o se adecúen a sus preferencias, ¿no? Esto es muy importante porque si yo como sociedad veo que el gobierno está haciendo completamente diferente a lo que son mis intereses, bueno, pues entonces puedo ejercer mecanismos de rendición de cuentas que no son el del voto, ¿no? Esto es como muy importante tenerlo en cuenta. Aquí no estamos hablando del voto, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de que yo puedo monitorear la acción del gobierno, de que si no me gusta puedo hacer movilizaciones, puedo hacer protestas, ¿sí? Puedo reclamarle al gobierno a través de la movilización. Y entonces es también pues una rendición de cuentas muy poderosa, ¿no? Hay otros subtipos, les digo, hay muchísimos tipos de rendición de cuentas como mecanismo, ¿no? Por ejemplo, para hablar de algunas diferentes a las que ya he señalado. Por ejemplo, hay quienes hablan de que existe una rendición de cuentas burocrática estrictamente, ¿no? Y que lo que tiene que, el mecanismo es sobre todo revisar las reglas, las regulaciones que norman la conducta de los servidores públicos, ¿no? Hay rendición de cuentas, por ejemplo, personal, donde un grupo de expertos evalúa tu desempeño o evalúa el desempeño de una organización y lo premia o lo castiga, por ejemplo, a través de las certificaciones, ¿no? Y en fin, hay muchos tipos de rendición de cuentas. Es decir, más allá de estos mecanismos tradicionales que conocemos, simplemente lo que quiero enfatizar es que hay formas muy diversas de rendición de cuentas, ¿no? Son muchísimos los mecanismos. Por ejemplo, también hay rendición de cuentas financiera, ¿no? Donde justamente lo que se tiene que explicar es qué pasó en los libros contables, más bien cómo se gastó, y esto obviamente se establece en los libros contables, en las auditorías, ¿sí? Hay rendición de cuentas de imparcialidad, ¿sí? Que está centrada más en la conducta de los servidores públicos a través de códigos éticos, o hay mecanismos de rendición de cuentas a través de los resultados, ¿no? Y aquí yo les decía, muchas veces, por ejemplo, la evaluación no se ve en sí misma como un mecanismo de rendición de cuentas. Desde mi punto de vista, el hecho de que se ponga a disposición y conocimiento de la población qué resultados están obteniendo de la ejecución de programas, desde mi punto de vista, no sé si lo compartan, ya es una forma de rendir, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que hay muchos tipos, por eso les decía, no hay una sola definición de rendición de cuentas, pero sobre todo hay muchos mecanismos para, para rendir cuentas, ¿sí? Y aquí simplemente les estoy trayendo a colación muchas, ¿sí? Además de estos elementos, de estos pilares que son como lo más tradicional en la teoría de la rendición de cuentas, si ustedes revisan los libros de rendición de cuentas, digamos que no se nos olvide esta idea de la responsabilidad, es decir, de que la gente justifique sus acciones y sea responsable por las decisiones que toma, ¿no? De que existan sanciones si no se cumplen con los términos del contrato, de que haya información y de que se justifique. Además de todo eso, yo también quería subrayar en esta presentación que hay otras condiciones de la rendición de cuentas, ¿no? Una que es subsidiaria y otra que es transitiva, ¿sí? Es decir, la relación subsidiaria de la rendición de cuentas lo que enfatiza es que el justificar las acciones, el explicar las acciones, va sobre acciones, sobre decisiones o sobre omisiones que se hicieron, ¿no? Entonces se cumplió con los términos del contrato porque lo hice o porque así lo decidí
o porque no lo quise hacer. Y en todo caso, eso no me exime de ser responsable, ¿no? Entonces, esta dimensión subsidiaria es muy procedimental, ¿sí? Pero finalmente proporciona elementos para saber si se cumplió o no con el del contrato, ¿no? De este contrato original entre la gente y el principal. Hay una relación transitiva, ¿no? En tanto que hay un principal y un agente que deben participar obligadamente en el proceso de rendición de cuentas. Insisto, no me puedo explicar yo a mí misma qué hice, ¿no? No me puedo rendir cuentas a mí solita. ¿Okay? Y en ese sentido, la rendición de cuentas, si apelamos a esta dimensión transitiva y a esta dimensión subsidiaria, ¿sí? Van a fortalecer la responsabilidad pública. Es decir, si no nos olvidamos de que existen estas dos dimensiones, ¿sí? La transitiva y la subsidiaria, es decir, que todo lo que se hace y lo que no se hace en la función pública tiene que ser justificado y se tiene que rendir absolutamente cuenta de todo lo que se hace, pero también de lo que no se hace, ¿no? Nos va a dar una vocación pública de para qué sirve la rendición de cuentas. Es decir, no solo es tener el control del gobierno, no solo es tener el control de los funcionarios públicos, ¿no? Sino es saber qué se logró en términos otra vez de lo que hicimos en el pacto original, ¿no? Por ejemplo, para que quede esto más claro, nuestra constitución política dice que somos un estado laico, que somos un estado, que somos una república, y que estamos también estructurados a través de un gobierno federal y que somos un régimen democrático. Esas 4 cosas, ¿no? Si pasamos esas 4 cosas que pueden ser tan simples, bajo el filtro de la subsidiariedad y de la transactividad, se van a dar cuenta que no las cumplimos al 100%, ¿no? No tenemos un federalismo disfuncional, por ejemplo, ¿no? Pues mantenemos la estructura de un gobierno federal, pero no somos plenamente una federación porque los estados, por ejemplo, no son completamente autónomos o porque los municipios no son completamente autónomos, ¿no? De hecho, tenemos varias leyes que ahora están centralizando otra vez más la toma de decisiones, por ejemplo, la reforma del sector salud, ¿no? La creación del INSABI, esta centralización otra vez que se propone, por ejemplo, locales. Entonces, o sea, insisto, estas cosas pueden ser como muy de teoría, pero cuando uno las baja al filtro en la realidad, pues van a, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando pensamos en la rendición de cuentas, nos hagamos estas preguntas, ¿no? Y aquí les puse yo una tablita como muy, muy analítica para poder entender los alcances y la rendición de cuentas. Entonces, primero tenemos que preguntarnos quién debe rendir cuentas, ¿no? El principal, el agente, los dos, cómo se hace esta rendición de cuentas de manera individual o de manera colectiva, ¿sí? ¿Ante quién se debe rendir cuentas? ¿Ante el principal? ¿No? ¿Y quién es ese principal? Pues puede ser el superior jerárquico, puede ser un individuo, puede ser una institución especializada, la auditoría superior, el ombudsman, una instancia evaluadora, o puede ser ante la sociedad, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, los votantes, los medios de comunicación, ¿sí? O puede ser ante organizaciones internacionales. ¿De qué se va a rendir cuentas? ¿Por qué materia? ¿Por qué asunto? ¿No? Por el uso de insumos, por el apego a las normas, por las decisiones, por los resultados, ¿no? ¿Cómo damos cuenta? Eso también es bien importante, ¿no?
a través de un informe, a través del diálogo, a través de las consecuencias, ¿sí? Es decir, a través de las sanciones. ¿Cuándo rendimos cuentas? ¿No? De manera periódica, porque nos necesitan cada 3 años, cada 6 años, de manera permanente, ¿sí? Todo eso implica la rendición de cuentas, ¿sí? Y también es importante señalar que en esta relación de la rendición de cuentas vamos a tener diferentes roles, ¿sí? Y aquí quisiera mostrarles algunos ejemplos. Les decía yo, en el modelo tradicional, pues hay un principal y hay un agente, ¿no? Pero en la rendición de cuentas horizontal, a veces pueden ser quien es agente también puede ser principal, ¿sí? Entonces les voy a mostrar las diferentes combinaciones de relaciones de rendición de cuentas, ¿sí? En una relación, insisto, vertical, pues el poder ejecutivo está controlado por el electorado, ¿no? El electorado le puede otorgar el voto al ejecutivo, o se lo puede retirar si actúa con base a sus intereses. Entonces, bajo esta perspectiva de la rendición de cuentas vertical, el elector es quien sanciona o premia al poder ejecutivo. Y aquí el ejecutivo es un simple agente de cuentas para pesca, ¿no? Pero también puede ser que el ejecutivo sea el principal. Es decir, que el presidente o el gobernador o el presidente municipal se conviertan en principal, ¿no? Es decir, él demande cuentas de otros. ¿De quiénes puede demandar cuentas? Puede demandar cuentas, por ejemplo, de su propio partido, ¿no? Sobre todo en sistemas presidenciales como el mexicano, ustedes recordarán, el presidente es líder, ¿no? Del partido, no necesariamente es el líder legal, pero sí es el líder moral del partido político, ¿no? Entonces, bueno, esa es una manera, ¿no? Otra, que ya no tiene que ver con su propio partido, es que él, por ejemplo, tiene la facultad de veto en la Constitución, ¿no? Entonces, él puede objetar una ley, por ejemplo, en su totalidad o a una parte de una iniciativa legislativa, ¿no? También puede, por ejemplo, establecer o cambiar status quo a través de nuevos decretos o de imprimir nuevas leyes que restrinjan, por ejemplo, la conducta de ciertos actores, ¿no? Él puede también ser principal en la competencia política, por ejemplo, puede tener facultades, puede restar facultades, por ejemplo, a los congresos de manera muy, muy velada, ¿sí? Entonces él puede controlar un poco, bueno, más bien, él puede controlar mucho a su partido político y en el caso de episodios de hiperpresidencialismo, pues el presidente es el que controla todos los nombramientos del partido político, ¿no? Pero también puede tener cierta injerencia sobre el legislativo, pues a través de los vetos, a través de redireccionar ciertas normas o iniciativas legislativas. Espero que esto quede claro. Ahora, el Congreso también puede ser principal y también puede ser agente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso muy concreto, el Congreso es el encargado de la fiscalización superior. Por ley, es la autoridad más directamente responsable en exigir la rendición de cuentas financiera al Poder Ejecutivo, ¿no? Y al propio gobierno ampliado, ¿no? Y puede sancionarlo a través de este mecanismo. Ya vieron, entiendo, de la cuenta pública, del informe de cuenta pública,
si no se cumple con lo que se estableció, ¿sí? Esta función fiscalizadora no me voy a detener mucho aquí, pero como ustedes saben, es una atribución exclusiva del Congreso, ¿sí? También puede tener el control, por ejemplo, cuando legisla sobre materias específicas, cuando aprueba ciertos proyectos de ley del Ejecutivo o cuando los bloquea, ¿no? Cuando llama al Ejecutivo a presentar la glosa del informe, por ejemplo, o cuando llama a comparecer a altos funcionarios públicos, o cuando crea comisiones de investigación, o cuando presenta mociones de censura. En todos estos mecanismos, digamos, el Poder Legislativo está actuando como un principal, ¿sí? Pero también puede ser un agente, es decir, también puede tener que explicar y que justificar sus actos, ¿no? Y aquí, igual que el Poder Ejecutivo, pues el origen de estos dos poderes es la representación a través del voto, ¿no? Entonces, aquí al revés, cuando el Congreso es un agente, pues muchas veces los legisladores o el partido político están sujetos a la votación, ¿no? Entonces, igual los electores podemos premiar o castigar a a determinado partido político o a determinados diputados o senadores por su actuación, ¿no? Y aquí sí hay diferencias, por ejemplo, los diputados electos en distritos uninominales, ¿no? Tienen una relación mucho más directa con el electorado que los diputados plurinominales, ¿sí? Entonces, bueno, pues simplemente es poner un ejemplo. No voy a ver. Ahora, el Poder Judicial también puede ser un agente y también puede ser un principal, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial también puede rendir cuentas ante el Consejo de la Judicatura, que es fundamentalmente quien observa la conducta de los jueces, de los magistrados, ¿sí? En general, del Poder Judicial. Y también es sujeto de explicar sus acciones a la reglamentación, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información o la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Entonces, hay muchos momentos en que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial pueden ser principales. Me voy a brincar estas. Nada más lo voy a mencionar, no me voy a adentrar. Pero la sociedad civil también puede ser principal, ¿no? Y la sociedad civil, por ejemplo, puede ser principal, otra vez cuando delegas a las autoridades el sentido de tu responsabilidad, ¿no? Pero también puede ser principal, ¿sí? También puede ser tu agente, es decir, también tú puedes ser, también tú puedes ser agente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las organizaciones públicas, que reciben financiamiento público, que reciben financiamiento gubernamental, pues tienen que explicar permítanme un segundo. Luego tienen que explicar al gobierno qué es lo que están haciendo con los fondos públicos, ¿no? Pero también las organizaciones civiles, y eso nos pasa mucho, por ejemplo, a mí en el Comité de Participación Social nos sucede que tenemos mecanismos de rendición de cuentas horizontales, es decir, nosotros como organización tenemos que explicarle a otras organizaciones de la sociedad civil qué es lo que hacemos, ¿no? Y entonces, eso es importante, ¿sí? Bueno, el mercado también puede tener sus propios mecanismos de rendición de cuentas,
¿no? Y en fin, simplemente lo que quería mostrarles a ustedes es que hay muchísimas formas, muchísimos mecanismos de rendir cuentas. Aquí también tengo algunos, ¿no? ¿Qué tipo de rendición de cuentas es? ¿En qué artículo de la Constitución está? ¿No? Si es vertical, si es horizontal, quién es el que está a cargo de ese. Hay muchísimas formas de rendir cuentas, ¿no? Más allá de estas dimensiones tradicionales, ¿sí? Ahora, los mecanismos de rendición de cuentas nos van a permitir a los ciudadanos y a otros grupos de interés tener información sobre lo que se hace en el gobierno, ¿no? Y además poder tener una vigilancia y un control social respecto a lo que hace el gobierno, ¿no? Entonces, podemos tener mecanismos de control gubernamental muy tradicionales que van a estar más orientados a la supervisión, a la vigilancia, a la verificación de los actos que se obtienen en la determinada gestión pública, ¿sí? Y podemos poner énfasis o poner foco, ya decía yo hace rato, sobre la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la economía en el uso de los recursos públicos, pero también sobre el cumplimiento de las normas legales, ¿no? Sobre el cumplimiento de los planes de acción, de los sistemas de administración, de la gerencia y del control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos más tradicionales que tenemos y que ustedes ya vieron la clase pasada con Rogelio fue el de transparencia. No me voy a quedar aquí porque ya lo vieron, ¿no? Otro también que probablemente vieron con Rogelio fue el de acceso a la información, ¿sí? Nada más aquí quisiera subrayar la diferencia entre transparencia y acceso a la información. La transparencia va a referir al flujo de información, a las características del flujo de información, ¿sí? Mientras que el acceso a la información tiene que ver con los derechos que tenemos de solicitar y pedir acceso a ciertos datos, ¿no? Aquí simplemente para que ustedes vean cómo es, a mí siempre me gusta presentar datos, ¿no? Esta es una evaluación del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho al Acceso a la Información en una escala de 0 a 100. Ustedes pueden ver el desempeño de los estados en cuanto a la garantía al acceso a la información en este análisis, que si no mal recuerdo es del 2019, ¿no? Los estados que mejor tenían garantizado el acceso a la información son Campeche, ¿sí? Durango, la Ciudad de México, Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y no me acuerdo el último. Y los que menos tenían era Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Baja California Sur, ¿sí? En el ámbito, por ejemplo, de la transparencia, este es un dato del INEGI, del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, y en una evaluación que ellos hicieron de los mecanismos a nivel municipal de transparencia. Por ejemplo, los que están en rojo sobre todo son los que no tienen mecanismos, ¿no? Y aquí estaba Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y el Estado de México. Por ejemplo, hablando hace rato que estaba yo mencionando del gobierno electrónico, este índice de gobierno estatal electrónico, esta es una evaluación de 2019, mostraba qué estados, por ejemplo, tienen arreglos institucionales para regular el gobierno electrónico, quienes tienen política de datos abiertos, mecanismos de colaboración vertical, de coproducción y colaboración horizontal y la interfase tecnológica, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo está Jalisco, ¿no? En términos de gobierno electrónico estatal, ¿sí? Ustedes pueden ver que Jalisco, digamos, es uno de los
estados que están mejor posicionados, pero sin embargo, pues los números no son así tan halagüeños, ¿no? Por lo menos en ese periodo, ¿sí? Simplemente les estoy mostrando algunos datos para que vean cómo estamos en términos de el acceso de los mecanismos que posibilitan la rendición de cuentas en el país, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal, ¿no? En una evaluación del 2020, las entidades que tenían más información justamente sobre gasto público, pues era el Estado de México, Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Jalisco, que se coló, ¿no? Entre los 8 primeros. Pero ustedes, o sea, lo que ustedes pueden ver en general en todas las gráficas es una diversidad enorme en los estados, ¿no? Y entre los estados y los municipios, ¿sí? O sea, tenemos más de 15 años con organismos de transparencia y acceso a la información, y la mayor parte de los estados todavía tienen mucho que mejorar en temas de información. Otro mecanismo que tenemos para la rendición de cuentas, y que ya lo estaba yo mencionando hace rato, es el de la fiscalización superior, que fundamentalmente es un mecanismo para vigilar, supervisar, auditar y verificar el ejercicio de los recursos públicos, ¿sí? Y que, como decíamos, el principal instrumento en la fiscalización superior es el informe de cuenta pública, ¿no? No es la cuenta pública per se, sino el informe de cuenta pública que entrega la entidad fiscalizadora al Congreso, que, como yo señalaba y siempre voy a subrayar, el responsable de la fiscalización sigue siendo el Congreso del Estado. Aunque tengamos a las entidades de fiscalización, en este país las entidades de fiscalización siguen siendo consideradas un órgano auxiliar del Poder Legislativo, ¿no? Pues la facultad de fiscalización es fundamentalmente responsabilidad de los congresos, ¿sí? Me voy a brincar esto. Aquí les quería presentar los datos de un estudio que yo hice sobre los tipos de auditoría y cómo se han desarrollado en los últimos años los tipos de auditoría, ¿no? La fiscalización también ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? Pero digamos, los más tradicionales, las formas más tradicionales, ¿no? Son las auditorías de cumplimiento financiero, de desempeño, las auditorías especiales, por ejemplo, en tecnología de información, las del gasto federalizado, ¿sí? También ahora tenemos auditorías de desempeño, tenemos auditorías forenses, auditorías tecnológicas, auditorías ambientales. Esto se ha ido como desagregando, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, auditorías sobre inversiones físicas, ¿sí? Esta tipología está elaborada a partir de las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, bueno, hay un montón de mecanismos para vigilar el gasto público, ¿sí? Y aquí, les decía yo, el estudio que hice de cómo fue evolucionando el tipo de auditorías que realiza la CFE a lo largo del tiempo desde que se creó en el año 2000. Y lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, sobre todo con esta línea morada, es que cada vez más se vigila el gasto público en general, ¿no? Es decir, cada vez se hace un número mayor de auditorías. Empezamos en 312 en el año 2000, y para el 2015 ya íbamos en las 1643 auditorías. Ahora se hacen muchísimo más, ¿no? Auditorías al año. Y vean ustedes que la mayoría siguen siendo financieras y de cumplimiento, es decir, auditorías legales y auditorías contables. Eso es digamos, la tradición en la fiscalización. Y las otras, las de desempeño y las que ya señalábamos, las forenses, las ambientales, las especiales, pues están teniendo ciertos incrementos, pero sin embargo
la principal función de las entidades de fiscalización sigue siendo vigilar el cumplimiento legal en el gasto público, ¿no? Me voy a brincar esto. Aquí, por ejemplo, revisaba yo qué se supervisaba del gasto, ¿no? Y lo clasificamos en auditorías hechas, por ejemplo, al desarrollo económico, al desarrollo social, al propio gobierno de la federación y al gasto federalizado, que es justamente este gasto que se entrega a estados y municipios, ¿no? La línea morada otra vez son el total de auditorías y la línea azul, que es la que sigue a este total de auditorías, son las auditorías al gasto federalizado, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden ver que una cosa que se observa mucho, ¿sí? Es qué pasa con el gasto federalizado. Y en cambio esta naranja que está muy acá abajo es el gasto directamente que ejerce el gobierno de la Presidencia de la República. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hice otro análisis para ver cuántas auditorías se habían hecho en cada administración. Y les digo, lo que teníamos era un crecimiento constante. Otro mecanismo que no quisiera dejar de mencionar, ya me comí un poco el tiempo, es la Contraloría Social, ¿sí? Que es un tipo de rendición de cuentas social, sí, pero coordinado desde el gobierno, ¿no? Y que la Contraloría Social, de alguna manera, es un mecanismo de participación ciudadana para la supervisión de los recursos públicos, de los programas públicos, ¿sí? Y que este mecanismo, digamos, incluso está garantizado constitucionalmente. Y aquí podemos tener, digamos, a la Contraloría Social como una especie de bisagra, digamos, entre el gobierno y la ciudadanía, ¿no? Y la Contraloría Social puede o permea, digamos, en el diseño institucional en México por ciertas instituciones que facilitan la existencia de la Contraloría, ¿sí? Que puede ser la Auditoría Superior de la Federación, el Poder Legislativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, ¿sí? Pero también que puede articularse a través de la sociedad civil, a través de consejos consultivos, de consejos de planeación, de comités vecinales, de comités de vigilancia o de atención ciudadana, ¿no? Entonces también es muy importante que además de los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas de un corte más gubernamental, pues tengamos mecanismos de social. Todo esto está en las diapositivas. Y el último que quisiera subrayar y no dejar de mencionar es el de la evaluación de políticas, ¿no? Que si bien no tiene consecuencias la evaluación como mecanismo de rendición de cuentas, sí es importante que sepamos cuál es la efectividad, qué capacidad están teniendo los gobiernos para resolver los problemas o necesidades sociales, ¿no? Y bueno, afortunadamente en México hemos tenido un sistema muy complejo de evaluación, una institución muy compleja de evaluación. Aquí solo quisiera subrayar que tenemos diferentes tipos de evaluación que nos van explicando y que nos van mostrando el desempeño de los gobiernos. Tenemos evaluación de consistencia y resultados, donde por ejemplo nos preguntamos de la lógica de un programa público, ¿sí? ¿Por qué existe este programa? ¿No? De procesos y de indicadores, evaluaciones de impacto, ¿sí? Evaluaciones de diseño. Entonces, hemos desarrollado, simplemente lo que quisiera subrayar, hemos desarrollado muchos instrumentos muy técnicos, es decir, científicamente pensados, para conocer cómo hacen las cosas los gobiernos y que expliquen qué es lo que están haciendo. Obviamente lo que quisiéramos que hiciera la evaluación, pues es que mejorara la gestión pública, ¿no? Ahora, hay varios problemas
en la implementación de la rendición de cuentas. Uno, no siempre tenemos claro quién puede solicitar la rendición de cuentas y quién debe rendir cuentas cuando hay mucha relación. Y eso muchas veces puede ser una ventana de oportunidad, lo voy a decir así, para la opacidad, para la corrupción, ¿sí? Y siempre pongo el caso de la guardería del ABC, ¿no? ¿Quién era responsable? Que me parece un caso paradigmático, terriblemente paradigmático, el caso de la guardería del ABC, ¿no? O sea, cómo se deslindan ahí todas las responsabilidades es muy complejo. No nos alcanzaría el tiempo de esta clase para deslindar todas las responsabilidades, para saber quiénes tienen que rendir, ¿no? Entonces, un problema de la rendición de cuentas es que no siempre queda claro, ¿sí? Dos, que muchas veces no tiene una obligatoriedad cuando debería tener, ¿no? Tampoco muchas veces queda claro sobre qué se debe rendir cuentas, sobre promesas, sobre expectativas, sobre el ejercicio. Por ejemplo, las plataformas electorales, pues es una especie de programa de gobierno, ¿no? Pero las plataformas electorales al día de hoy no tienen consecuencias en términos de la rendición de cuentas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Peña Nieto que había firmado los compromisos ante notario público y para qué sirvió eso, ¿no? Tampoco tenemos parámetros universales. Yo les decía desde el principio, no hay un consenso general de la rendición de cuentas. Tampoco a veces tenemos tan claro si es más importante la vigilancia o los resultados, ¿no? Tampoco siempre tenemos tan claro hasta dónde puede participar la ciudadanía o los actores o los stakeholders. Todo eso, desde luego, va como haciendo complejo el entramado de la rendición de cuentas. Entonces, para cerrar aquí y mandarlos 15 minutos a un receso, simplemente lo que quise presentar de manera ahora muy rápida es que la rendición de cuentas es muy complicada, es muy compleja, tiene muchos mecanismos, pero también tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces, ahorita en la segunda parte de la discusión vamos a ver cómo muchos de estos mecanismos se pueden incluir y pueden fortalecer a los órganos internos de control para la supervisión financiera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí una pausa de 15 minutitos. Nos vemos ahorita a las 10:05 más o menos de regreso. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, doctora. Ok, voy a poner aquí la pausa. Gracias. Una apuesta, debería haber una apuesta nacional, estatal y por supuesto municipal para fortalecer a los órganos de control interno por una sencilla razón. El municipio es la forma más pequeña, más directa de relación que tenemos con el electorado. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, deberíamos de... Doctora Ucenes. Ok. Entonces, vamos ahora sí a ver esto de la rendición de cuentas. Sí, de la rendición de cuentas municipal, ¿no? Voy a compartir las diapositivas. Y en esta segunda parte, lo que vamos a ver, pues son las definiciones más generales del control interno, cuáles son sus componentes así de manera muy genérica, y luego ya nos vamos a ir a lo más específico que tiene que ver con el control
interno propiamente municipal. ¿Sí? Antes de empezar esta parte, quisiera preguntarles si ustedes están en alguna área de los ayuntamientos que esté relacionada con los órganos internos de control o no. No, doctora. Mi último cargo como desempeño público fue en una tesorería municipal como director de ingresos. ¿Ok? Pero pues nos tocó varios, pues obviamente ver varios temas con control interno. Ahorita de hecho estamos en... ¿Está bien, perdón? Notas mejores el Enrique. Sí, porque yo no tengo permisos para grabar, entonces no es de la No. mía. Hola, lo que sucede, mil disculpas, lo que sucede es que traigo un desfase en el equipo y más o menos a las 10:10 inicié y como se quedó trabado, le piqué como